Navidad llega el momento en el cual muchas personas celebran, en el cual pues nos sentimos en un ambiente ya de Navidad, de música, de comida, de reencuentros familiares y muchas veces sentirnos solo. Pero nadie dice eso, pero nadie habla de eso en estas fechas, en estos momentos. Quiero contarte mi historia personal. Tenía 15 años cuando literalmente pasé la Navidad solo en casa, sin ninguna luz y sintiéndome triste, solo y perdido. Siempre tuve buenos recuerdos de mis Navidades cuando era niño, porque me emocionaba el hecho de que podían llegar todos en familia. Era mi momento de paz, era mi momento en el cual pues podía olvidarme de los problemas, de cuando me golpeaban, de cómo me trataban, de lo insignificante que me sentía. Y era el momento de felicidad, era el momento en el cual pues olvidaba todo eso, todo estaba permitido en el sentido de que no me pegaba, a que se hacía una travesura pues nadie me gritaba, porque todo era amor, felicidad, alegría. Y esa parte del año pues me recuerdo mucho que la disfrutaba cuando era niño. Recuerdo una Navidad de que llegaban todos los familiares, los primos, los tíos. Llegaba ese tío que llevaba pues los cohetes que tenías que reventar, las estrellitas, o los que te explotaban en la mano, que muchas veces me pasó. Los panes con pollo que preparaba mi abuela, eran deliciosos, la verdad, con el pepino, con la lechuga, con ese jugo de tomate que ella sabía preparar. Me recuerdo que me comía 2 panes, siempre fui muy bueno para comer. Y ese ambiente de paz, ese ambiente de alegría, se contaban historias de entre los tíos, los primos, jugando, yo tengo el mejor, yo tengo el mejor. Y me gustaba el hecho porque era algo bonito. Tal vez no tenían todos los regalos, pero era una costumbre, bueno, no sé de dónde nació, la costumbre de El Salvador de que el 24 y el 31 eran momentos en los cuales pues podías estrenar tu ropa nueva y que te iban a comprar. Y eso es lo que más me emocionaba, porque era emocionante ir a comprar una camisa nueva que habías visto, un pantalón, y me recuerdo de que era bastante bonito. Tengo muy buenos recuerdos de mi niñez en la Navidad y eso fue lo más, digamos, eso era lo más feliz para mí, eso era la paz para mí, el hecho de olvidarme de todo por un segundo, por un día, por dos y seguir celebrando. Las celebraciones en El Salvador pues duraban una semana porque el 24 Navidad, el 25 te ibas despertando, el 31 que era la semana siguiente pues de nuevo a festejar, llegaban de nuevo los primos, los tíos y era bastante bonito, la verdad, eran cosas increíbles, estabas con los amigos hasta tarde, noche, eran mis momentos mágicos, eran mis momentos en los cuales, como les decía, pues si hacía alguna travesura no me pegaban, me olvidaba del hecho de que mi padre nos había dejado, de que pues mi madre me maltrataba mal y disfrutaba, reía, era la alegría, me gustaba la compañía, me gustaba la convivencia en familia. Para mí eso era algo mágico que de niño pues me gustaba ese hecho, me gustaba la paz que se sentía, la felicidad y la alegría que en ese momento pues sentía. Al pasar de los años muchas cosas cambian y como les dije, tenía 15 años cuando literalmente me encontré solo en casa, triste, perdido y sin ninguna luz de Navidad, sin ninguna familia alrededor, sin ese pan con pollo de que a mí me gustaba, sin ese tío que llegaba a contar sus historias, que llevaba cohetes. Me sentí solo. Quería tener viva esa llama, quería tener viva ese hecho de que para mí la Navidad era ese simple hecho de paz, de magia que se podía sentir, pero recuerdo que a mis 15 años yo me sentí solo, triste, perdido, porque los tíos dejaban de llegar, las cosas, los primos iban donde otros primos, y es normal porque algunas cosas cambian, algunos parientes pues se van del país para mejorar su vida de sus familiares. Solo recordando las viejas Navidades cuando era niño, era obligado literalmente a ir a la iglesia, me sentía obligado literalmente a que me llevaran a la iglesia y luego no podía pasar tiempo con mis amigos porque yo ya llegaba tarde, ellos algunas veces se iban para otras personas, pasaban el resto de la noche ahí, pero luego iban de otros familiares y eso comenzó a llenarme de una soledad, de un vacío, a sentirme perdido, a recordarme mis historias de pequeño, a encerrarme. Dentro de mí comenzó a nacer tristeza profunda, odio hacia los familiares, que cómo era posible que las cosas podían cambiar y no se podían que no se podían tener igual, que no podían seguir iguales como yo me las imaginaba desde niño. Pasé con tanto odio y odiando
las festividades de Navidad y fin de año por el simple hecho de que me sentí solo por mucho tiempo. Triste, perdido y con tanto odio. Fue esa Navidad que me sentí solo a mis 15 años. Sí, era un adolescente y literalmente solo porque mi mamá se había ido para la iglesia. Yo tenía que llegar después porque si no después sí me pegaba. Ya no contaba el hecho de que estaba permitido. A mis 15 años todavía pues me maltrataban un poco, pero siempre era un poco maltratado, aunque psicológicamente. Y me recuerdo de que estaba solo y fue el inicio para mí de odiar las Navidades, de odiar pues literalmente los fines de año. Era, ok, quiero que pase rápido, ya no me interesa nada. Me sentía en una rutina de poder ir a la iglesia, luego a la casa, a comer, pero sentía ese silencio, sentía ese hueco, ese vacío en mi interior, porque de recordarme a que todos reían, a recordarme de que pocas personas, sí, habían risas, pero faltaba esa chispa, faltaba lo que para mí era mágico, para lo que para mí me hacía sentir feliz, lo que me hacía sentir en paz, y comencé a odiar esas festividades, odiar a mi familia, odiarme a mí mismo, a sentirme triste y a contarme excusas, a contarme pretextos, excusas para no sentirme triste, para no sentirme vulnerable. Comencé a decir de que sí, es una Navidad, sí, estamos en familia, es divertido, o decir sí, que no necesitas a nadie, de que sí, siempre has sufrido, pero igual vas a salir adelante, que no hay ningún problema. Y comencé a ignorar la tristeza, comencé a ignorar mi odio, comencé a ignorar pues que me sentía perdido, sin saber de que cargaría por mucho tiempo con esos sentimientos, sin saber de que era mejor enfrentarlos en ese momento que cargarlos por mucho tiempo. Y comencé a sentirme la obligación de ignorar el hecho de que estaba triste y fingir que todo estaba muy bien. Como les dije al inicio, de que en estas festividades nadie habla del hecho de cómo se siente mal uno, de cómo se siente triste, de cómo le toca fingir, porque sientes de que serás extraño, sientes que serás diferente. Yo comencé a fingir de que todo estaba bien, salía con amigos, estaba con la familia cuando podía, porque cuando después fui mayor de edad, pues ya hacía mis propias cosas. Pero comencé a fingir ese hecho y a contarme la excusa de que la magia no duraba tanto y a olvidar, la verdad, el hecho de que de niño yo disfrutaba las fiestas de Navidad y fin de año. Nadie en estas fechas habla de la parte tristeza. Es como que si se bloquea, es como si decir, pero si cuento una parte triste, pues todos van a sentir compasión, no me quiero sentir compasión, no quiero arruinar la fiesta. Es como que si sientes que no encaja lo que tú dirás para esas festividades, porque todos hablan de estar bien, todos hablan de las cosas buenas que pasaron, de los propósitos, pero sí, nadie habla del hecho de cómo se siente realmente uno dentro. Pasé muchos años sintiéndome de esa forma, odiando a todo el mundo, odiándome a mí, sintiéndome mal, triste e incluso perdido. ¿Alguna vez te has sentido de que las fiestas te recuerdan todo lo que perdiste? Bienvenidos a mi miniserie Reinvención Navideña. Los veo en el próximo episodio. ¡Nos vemos!